Un lindo y un hermoso sábado. Una vez más estamos aquí para meditar y hoy sábado pues la introducción de la lección. Y en este caso el título de la lección de esta semana es El espiritismo desenmascarado. Y saben mis hermanos por qué está desenmascarado. No porque un hombre dio a conocer estas cosas, sino porque la misma palabra de Dios desenmascara a todos estos engaños que hoy en día están entrando a través del cristianismo. Y bueno, esta lección ya estamos casi finalizando este segundo trimestre y que hoy, por la gracia del Señor, pues tengo a un compañero, a un amigo que me ha de apoyar en esta semana. Y su nombre es Andrés Ceballos. Mucho gusto, pastor. Hermanito, gracias por estar acá conmigo. Es un gusto grande estar aquí y para honra y gloria de Dios. Amén. Andrés, ¿qué te parece si vamos a hacer una oración antes de dar inicio a esta introducción de la lección? ¿Te parece bien? Me parece bien. Vamos entonces, si el que guste acompañarnos lo puede hacer. Vamos a orar. Amantísimo Padre, en esta mañana, en este día, agradecemos las bendiciones que nos das. Amén. Te pedimos, Señor, que lo que se diga aquí no sea de nuestra boca, sino que sea tu santa palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes y que podamos aprender lo que tú nos quieres decir a través de la lección, Señor, que lo pongamos en práctica para ser instrumentos tuyos y para honra y gloria tuya. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos y bendice a cada miembro que está escuchando esta lección, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues como cada introducción de cada lección, les voy a dar las citas que habremos de estudiar esta semana para aquellos que no cuentan con estos folletitos. Y sé que hay gente que nos ve de diferentes lugares y sí, en verdad que no tienen este folleto que hoy nosotros tenemos ese privilegio de cada trimestre encontrarnos con estos libritos para estudiar la palabra de Dios. Y la primera cita que tenemos es el libro de Mateo. Recuérdense, siempre es bueno leer todo el capítulo para entender el texto con su contexto. Y en este capítulo 10, el versículo 28, donde nosotros vemos en este capítulo una instrucción sobre los métodos de evangelización. Y al mismo tiempo, en el versículo 28 vemos ese mensaje del Señor, hablando de aquellos temores que en su momento íbamos a tener, pero que Él dice, no teman a que Él mate el cuerpo, porque en realidad el alma no puede matar. Así es de que el único que destruye el alma es el Señor. Ahí vamos a ir entendiendo por qué el título, El espiritismo desenmascarado. Así también estaremos estudiando el libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 5, donde Salomón habla de aquellos que vivimos y que sabemos que un día habremos de morir. Esa es la realidad. Así también estaremos estudiando el libro de Isaías, el capítulo 8, los versículos 19 y 20, donde la verdad nos enseña acerca de la invasión que se nos va a hacer a través de lo que es el espiritismo, cómo es de que la palabra de Dios nos habla de los grandes engaños que han de venir al pueblo del Señor. Así también estaremos viendo el libro de Juan, el capítulo 11, versículo 11 al 14, como los versículos 21 al 25, donde estaremos viendo aquellos momentos donde Lázaro, el amigo de Jesús, murió y le habló claro a Marta acerca de los que duermen. Así también estaremos viendo a Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos
16 y 17, donde nos habla acerca de las circunstancias y la traslación de los justos vivos junto con aquellos que murieron. Y Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, donde nos habla del derramamiento de la sexta trompeta o copa. Así estaremos viendo de nuevo Mateo capítulo 24, versículos 23 al 27, donde el Señor da instrucciones sobre su venida o su regreso. Y el último libro que tenemos es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12, donde Pablo habla acerca de los engaños y la condenación de los que aceptan o van a aceptar a este inicuo que ha de engañar al mundo entero. Y bueno, ya el versículo ya lo estuvieron viendo ustedes ahí, el versículo que hay que memorizar, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Este versículo va a ser el centro de esta semana, y por lo cual sería importante grabarlo y ponerlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Bueno, le doy el tiempo a mi hermano Andrés para que él nos hable de esta introducción de esta semana, de lo que habremos de estudiar. Adelante, bueno, Andrés. Es muy importante, el hecho de memorizar este versículo, porque como nos dice la lección, el engaño basado en este versículo empieza en el Edén, ¿sí? Cuando Satanás le dice a la mujer que no van a morir, ¿sí? Que la muerte, como si la muerte no existiera, plantando esa forma de espiritismo, que es lo que ahora conlleva a tener en el diario vivir esa situación de mucha gente que ha sido engañada con esta situación. Y la lección nos está presentando en esta semana las bases para saber exactamente lo que la Biblia nos dice sobre los muertos, ¿sí? Uh-huh. Y es muy importante, nos dice aquí en esta primera parte, y a mí me causa impresión, es que todos aquellos que no han estudiado y que no tienen las bases del estudio de la Biblia en este tema, quedan a manos de Satanás, ¿sí? Que pueden ser engañados por Satanás fácilmente. En cambio, todos aquellos que estudian la Biblia y que están en una relación con el Señor, van a poder contrarrestar esas situaciones que, como dice también aquí la lección en el día de hoy, sábado, que nos dice que es lo que Satanás va a ser como su obra maestra en los tiempos finales, para hacer convencer al mundo en consecuencia en situaciones como el espiritismo, y ganar o echar a perder las almas de... Yo creo, Andrés, que es interesante e importante la doctrina que nosotros seguimos o estamos. Creo que le debemos dar importancia a las doctrinas que tenemos dentro de nuestras creencias o dentro de nuestras iglesias,
porque la doctrina verdadera está en la Biblia. Y como hoy estamos nosotros viendo cómo el espiritismo ha de introducirse en las iglesias. Y es así, Andrés, que yo creo que tenemos individualmente, cada quien, realmente creer en realidad como Dios nos dio libre albedrío lo que queramos. Pero a veces no es lo que queremos, sino qué dice la palabra de Dios de todo esto, porque esto que vamos a ver durante esta semana va a ser algo de suma importancia para vida o para muerte. Sí. O sea, y es muy importante, la salvación es personal. Claro. El plan de salvación está diseñado para que uno, cuando el Señor toque la puerta de uno abra esa puerta y reciba al Señor de corazón y mente. Y la mera verdad, ahora con la televisión, con los medios, con la tecnología tan avanzada que se ha desarrollado y que va desarrollándose cada vez más y más y más y más, siempre estamos bombardeados. Nuestros niños están bombardeados, nuestros jóvenes están súper bombardeados, los adultos estamos bombardeados y maravillados con lo que antes no teníamos en la infancia y que ahora lo tenemos, y está relacionándose cada vez más y más el espiritismo y las situaciones en películas, en el diario vivir, y juega ese espiritismo, juega con los sentimientos y con las necesidades de las personas que no tienen a Jesús en su corazón, y llena un vacío de las personas que añoran a sus seres queridos que ya no están. Entonces lo lleva a una situación de buscar algo cuando no tienen al Señor, o no han estudiado, o no tienen las bases bíblicas para saber qué es lo que pasa cuando uno ya no está, a buscar ciertas cosas que ahí es donde Satanás está esperando para agarrar a los miembros como león rugiente. Así es, Andrés. Y bueno, interesante, Andrés, cómo es de que estos libros que hoy, por la gracia de Dios, a nosotros nos hablan de los tiempos que han de venir y cómo estos engaños surgieron ya desde hace algún tiempo atrás. Esto no es nuevo, y por eso es de que ahora nosotros como adventistas creo que tenemos una luz realmente tremenda acerca de todos estos engaños que han de venir. Y por eso es de que creo la importancia de que estas lecciones nos están llevando a la preparación, ya que son estudios diarios, cada día, que tenemos que darle un tiempo a la palabra de Dios para llenar nuestro corazón y nuestra alma de la verdad bíblica que hay. Que no nos cuenten, que no nos digan, que no nos dirijan, sino que asimismo sea el mismo Dios que tome el control de nuestra vida. Así es. Y quiero, Andrés, si me permites, voy a darle lectura a este libro. Es un libro muy, muy resonado, un libro muy interesante que tenemos dentro de nuestra creencia, El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, que nos habla en la página 535 y 536. Y nos dice este libro en sí: cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, no les dijo que irían pronto a reunírsele. O sea, esta es una de las grandes verdades. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen, ¿verdad?, que cuando uno se muere, el pariente o se fue al cielo, o sabiendo cómo era, está quemándose en el infierno. Y Jesús no mencionó esas palabras de decir, bueno, yo me voy a morir, pero ahí voy a verlos inmediatamente cuando ustedes también duerman o mueran. Sino el Señor nos dice esta lectura, dijo estas palabras: voy a prepararos el lugar. O sea, el Señor sabía realmente
lo que estaba diciéndoles a sus discípulos. Él sabía que iba a desaparecer o no desaparecer, sino de dejar de estar con ellos, y que tenía que irse, tenía que retirarse, y que él iba a ir a preparar un lugar para ellos. Y por eso les dijo: y si yo fuese y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Eso lo dijo ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 4 y el versículos 2 y 3. O sea, la verdad es de que Jesús habla claro. ¿Por qué? Porque su libro, la Biblia, es su palabra. Y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a entender esta semana, para que no seamos engañados en este sistema de espiritistas que va a venir a esta tierra, y más asombroso cuando las cosas, nuestros ojos las vean, las escuchen. Allí va a ser un sacudir de corazón y alma. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso es que aún el apóstol Pablo dio alguna esperanza y dijo: recuerda a sus hermanos la futura venida del Señor, el apóstol Pablo, cuando las losas de las tumbas serán rotas y los muertos en Cristo resucitarán para la vida eterna. Amén. O sea, Pablo habla claro acerca de ese regreso del Señor, y habla sobre el momento en que Él venga. Las tumbas se van a abrir, y si se van a abrir las tumbas, entonces estarían los muertos que murieron en el cielo o en el infierno. ¿A dónde estaban? Si es que esas tumbas se van a abrir para que el muerto salga. Ahora bien, miren cómo lo dice este otro libro, Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 739 y 740. Él dice así: la creencia en la comunión con los muertos prevalece aún hoy día, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos. Y eso es una verdad. ¿Cuántas iglesias en realidad pues todavía se muere algún hermano, algún pariente, y al muertito lo suben al cielo inmediatamente? Aún dice: bajo el nombre de espiritismo, la práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Y esto es una verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algún testimonio, alguien que dice: es que pues al difunto me habló, o vino, o estuvimos conversando en un sueño, o yo me morí por unos momentos y subí al cielo y hablé, el ángel me dijo y me comunicó? ¿Dónde es que la palabra de Dios nos dirige a esas cosas que el hombre hoy dice o tiende a hablar? Y ahora dice ella: tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron seres queridos. O sea, estos espíritus demoníacos es lo que van a hacer y están haciendo aún hoy en día. Están ganando la simpatía de muchos que no estudian la Biblia y que creen aún que los muertos en realidad no están muertos, o que están en el cielo o están en el infierno pagando sus faltas y sus pecados. A veces, dice ella, se presentan a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos, o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. ¿Te imaginas? ¿Quién puede decir o quién puede hablar algo así, sino solamente los demonios que están allí hablando y pues diciendo las cosas que en realidad no son de esa manera? Ahora dice: o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. O sea, los demonios
tanto como Dios nos conoce todos nuestros movimientos, lo que hablamos, cómo nos comportamos, pues también los demonios, los ángeles caídos, también ellos saben todo lo que nosotros realmente hemos hecho. Y claro, como conocieron la vida de aquel que fue al descanso, ahora se transforman en ellos. Y ahora vienen a la familia, al amigo y empiezan a quererle mostrar que es el muerto, cuando en realidad no lo es así. Yo te invito para que esta semana pues te quedes aquí con nosotros para estudiar y meditar sobre este espiritismo, porque es importante que tú no creas lo que el hombre dice, sino lo que la palabra de Dios en sí nos va a decir durante esta semana. Así es. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Bendiciones.